del Centro de Diagnóstico de COVID-19 de la Facultad de Medicina. Yo soy la doctora Rosa María Wong Cheu, soy jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina y nos acompaña el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Él es el responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero. Con motivo de esta pandemia y de todos los problemas que tenemos en cuanto a hacer el diagnóstico y tratamiento, y preocupados por apoyar a la sociedad de alguna forma para poder hacer seguimiento, para poder dar atención a pacientes y poder hacer diagnóstico, hemos hecho esta presentación, esta preparación, para que vean ustedes lo que estamos preparando y lo que vamos a ofrecer al público en general a través de este Centro de Diagnóstico COVID-19. Y quisiera darle la palabra al doctor Baruch Díaz Ramírez para que él haga la presentación del centro, nos presente el centro y después vamos platicando un poco más sobre la marcha, sobre el centro, cómo va a funcionar, qué es lo que vamos a hacer y todo lo que se ha hecho para poder tener el aval del INDRE y todo lo demás. Doctor Baruch, por favor. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Yo, como ya lo dijo bien la doctora Rosa María Wong Cheu, nosotros estamos colaborando para poder llevar a cabo este esfuerzo de contar con un centro de diagnóstico COVID-19 y que la Facultad de Medicina de la UNAM, bueno, pues pueda estar en condiciones de proporcionar un servicio integral, que es lo más importante ante esta emergencia de salud pública que se está presentando en nuestro país. Entonces, como en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a poder ver la siguiente, Samantha, por favor. La siguiente diapositiva, exactamente, ahí nosotros vamos a poder ver quiénes estamos participando en este proyecto. Por un lado, la Clínica de Atención Preventiva del Viajero ha ya reconfigurado sus instalaciones, ya ha puesto a disposición unos cubículos dentro de la Clínica del Viajero, se han adaptado conforme a los procesos, así lo requieren para poder recibir pacientes casos sospechosos de COVID-19, poder hacer una valoración y poder atenderlos y tomarles la muestra. Esta está ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahora, también está colaborando como parte de la Facultad de Medicina el Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas, ubicado en Ciudad Universitaria, y está colaborando también el Departamento de Informática Biomédica de la misma Facultad de Medicina. Entonces, juntos podemos hacer sinergia para poder llevar a cabo este procedimiento de diagnóstico de COVID-19. La siguiente. El objetivo principal de este centro de diagnóstico COVID, pues, es ofrecer a la población un servicio integral de atención a personas con signos y síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19. Recordemos que siempre es importante saber que el virus que provoca la enfermedad COVID-19 es SARS-CoV-2, como ya lo explicará por parte del laboratorio, y el objetivo es confirmar en aquellos con alto riesgo la presencia de la enfermedad COVID-19 a través de confirmar la presencia del virus SARS-CoV-2. La que sigue, por favor. Las características de este servicio, bueno, son 4 básicamente. Debe de ser un servicio autosustentable. Esto quiere decir que tiene un costo. El Centro de Diagnóstico COVID-19 tiene un costo competitivo con respecto a los demás servicios de atención a nivel privado. Está ubicado este servicio en una unidad mixta. Esto quiere decir que esta unidad mixta es la Clínica del Viajero de la UNAM, por lo que debe de generar sus ingresos para poder comprar nuevos insumos que nos sirven para aumentar la capacidad de toma de muestra, con personal capacitado para la evaluación clínica y la toma de muestras. Este centro de diagnóstico cuenta con un laboratorio avalado por el INDRE, que ya les platicará más adelante la doctora Wong Cheu, y es capaz de dar un seguimiento diario a todos los casos confirmados vía telemedicina. Esto quiere decir a distancia, a través de plataformas que así lo permiten, para poder verificar el estado de salud de los pacientes que se confirmen con COVID-19 y que se identifiquen posibles complicaciones de manera oportuna. Esto nos diferencia
del resto de los centros de diagnóstico, y esto es muy importante desde el punto de vista de la atención médica, de un servicio integral y de un servicio que se pone a la vanguardia a nivel regional e incluso a nivel mundial en el seguimiento de los casos confirmados de COVID-19. La que sigue, por favor. El procedimiento consta en 7 pasos. Es primero la evaluación. Recordemos que no existen capacidad en ningún país para confirmar todos los casos sospechosos de COVID-19, entonces se debe de ingresar a una plataforma vía web, un sitio web, que para evaluar si cuenta con signos y síntomas compatibles y si cuenta con factores de alto riesgo para desarrollar complicaciones. Se seleccionan a los candidatos, se da la opción de descargar una ficha de depósito para hacer el pago de la toma de muestra, se programa la cita vía WhatsApp, vía telefónica, se toman las muestras en la cita que se programó. Recordemos que es muy importante que los casos sospechosos acudan de manera ordenada y previa programación para disminuir al mínimo la capacidad de contagio de estos casos sospechosos. Se da seguimiento a través de telemedicina y se entregan los resultados a través de un médico capacitado para proporcionar este tipo de resultados. La que sigue. Entonces, el primer paso consiste en la evaluación. La evaluación se da a través de ingresar al sitio web de la Clínica del Viajero de la UNAM, que es Clínica de Viajero, sin la L, es clínica de viajero.unam.mx. Ustedes ahí van a encontrar dentro de los slides principales de la página principal un banner que dice Centro de Diagnóstico COVID, solicita una prueba confirmatoria y ustedes ahí podrán encontrar los pasos a seguir. La que sigue. El segundo paso sería la selección de candidatos. La selección de candidatos es como ustedes ven, si le dan clic a ese slide, van a encontrar esta sección en el sitio web que dice prueba confirmatoria, continúa con la solicitud de prueba y aparte hay otras 2 secciones. Solicita asistencia por WhatsApp, que es el WhatsApp oficial de la Clínica del Viajero de la UNAM. Ahí está de 9 a 5, una recepcionista al pendiente. Y cargar su comprobante de pago, que como verán más adelante, es parte del proceso que se debe de hacer. Si le dan clic en continuar con la solicitud de prueba, ustedes van a encontrar una plataforma que nos proporcionó el Departamento de Informática Biomédica, en donde se van a evaluar cada caso a través de un algoritmo, un programa que detecta signos y síntomas de alto riesgo y que, bueno, en caso de ser candidatos, pasarían a la siguiente diapositiva, que es el pago y programación de citas. En el pago de programación de cita, básicamente ustedes van a leer las instrucciones de cómo acudir al centro de toma de muestra y cómo descargar la ficha de depósito, el depósito bancario, la prueba, de acuerdo a un estudio que se llevó a cabo en el mercado y de acuerdo a los insumos, al costo de los insumos de protección para el personal que va a tomar la muestra, en fin, de procesamiento de las muestras, de insumos de laboratorio. Bueno, el costo en estos momentos es de $4,500, que conforme aumente la demanda, esperemos que vaya disminuyendo. La carga, se debe de cargar el comprobante de pago y una identificación oficial. Esto es muy importante hacerlo en la plataforma. Ya vieron el botón en donde se puede hacer, que está abajo de solicitar apoyo por vía WhatsApp. Y esperar la llamada de la recepcionista, o se puede solicitar incluso apoyo mediante WhatsApp para agilizar el proceso. La que sigue. La toma de muestras, que sería el siguiente paso, recordemos que es muy importante que la evaluación se haga a distancia, a través de la plataforma web. Una vez que se hace la evaluación, que se descarga la ficha de depósito, que se hace el pago y se agenda una cita, hasta ese momento la recepcionista les va a indicar en dónde acudir a la toma de muestras y a qué hora. Es muy importante la hora porque recordemos que los pacientes se deben de espaciar para poder hacer una desinfección y una sanitización adecuada de las áreas. El procedimiento es apoyado por personal a distancia y grabado para garantizar la calidad. Tiene una duración aproximada de 15 minutos por toma de muestra
y se lleva a cabo una valoración extra, una valoración en el punto física para tomarles los signos vitales. Esto consiste en pesarlos, tomarles la tensión arterial, la saturación de oxígeno, que recordemos que es un componente muy importante para ver si existe una dificultad respiratoria que ya esté afectando la respiración y el intercambio de oxígeno a nivel pulmonar, entre otros signos y síntomas que se llevan a cabo. La que sigue sería el seguimiento. Una vez que nosotros tomamos la muestra de los pacientes de casos sospechosos, se les dan algunas indicaciones y se pueden retirar. En un transcurso de 24 horas, la recepcionista, prácticamente 1 o 2 horas después de que ya les han tomado la muestra y que ya están en su casa, la recepcionista se va a comunicar con ustedes para programar una hora fija y les va a explicar cómo usar la plataforma para poder establecer contacto vía telemedicina a distancia, computadora, para que un médico se contacte con ustedes diario, les haga unas preguntas y evalúe su estado de salud. No solamente salud física, también es muy importante para nosotros la salud mental. La que sigue. En este momento del seguimiento también ustedes tienen que tener muy en cuenta que los casos sospechosos y los casos confirmados siempre van a tener de manera permanente la forma de comunicarse vía WhatsApp, ¿ok? La entrega de resultados se lleva a cabo durante la consulta médica a distancia y se puede dar hasta 96 horas después de la toma de muestra. Todo esto va a depender de la cantidad y de la saturación del servicio, ya que se puede entregar 72 horas, 48 horas, pero tenemos un tiempo máximo de 96 horas de respuesta, ¿ok? La que sigue. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Recuerden que gracias a que nosotros tenemos un contacto diario cada 24 horas con los pacientes casos sospechosos durante el periodo que estamos esperando que se dé el diagnóstico por laboratorio de la prueba, vamos a estar en permanente contacto diariamente con el caso sospechoso hasta poderle entregar la prueba confirmatoria. En ese caso ya se va a decidir si es confirmatoria, qué número de días le vamos a dar seguimiento diario y por cuánto tiempo. Sí, pues lo que quiero decirles acerca de este centro COVID, ya les explicó el doctor Baruch Díaz Ramírez en qué consiste, cuáles son los procedimientos para poder hacer la atención a los pacientes. A pesar de que diga clínica de viajero, nada más quiero pues puntualizar que este es un servicio que se está dando a la población en general. Precisamente por lo que hemos estado observando en la población en general, que actualmente hay una gran cantidad de personas que puede ser que tengan la enfermedad, ya que estamos en la fase 3, como ustedes saben. En este momento hay una gran cantidad de pacientes, hay una gran cantidad de personas que pueden estar infectadas y muchas veces no tienen forma de saber o de poder hacerse el diagnóstico. Es por esto que a nosotros nos ha interesado poder apoyar a la población. No solamente a través de hacer el diagnóstico en el laboratorio, sino que también hacer un diagnóstico clínico, darle un seguimiento puntual, además de hacer el diagnóstico del laboratorio. Es importante recalcar también que el laboratorio de investigación en enfermedades infecciosas, de la cual yo soy responsable, ha sido ya avalado por el Instituto Nacional de Diagnóstico de Referencia Epidemiológico, ya se encuentra en la lista de los laboratorios autorizados y avalados para poder hacer el diagnóstico específico de SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, y pues estamos tratando de ofrecer un servicio integral. No solamente un servicio de diagnóstico de laboratorio, no nada más un servicio clínico, sino el poder ofrecer a la población también algunas medidas de autocuidado, de prevención y además el seguimiento, que es muy importante. Sabemos que nuestra población, una gran cantidad de personas tienen sobrepeso u obesidad, tienen hipertensión o diabetes,
y eso hace que nuestra población, aunque sean jóvenes, personas jóvenes, tienen la potencial capacidad de desarrollarse algún problema grave. Por lo tanto, nos interesa darle seguimiento a las personas que sean positivas para poder estar dándoles la atención integral y para darles un seguimiento, y que en caso de que haya algún paciente que pueda tener algún factor de riesgo que pueda hacerlo que tenga una mayor gravedad, pues entonces se pueda tener un buen seguimiento y que se le diga en forma temprana si es que necesita acudir a un hospital en forma urgente. Ahora, algo que también es muy importante es no se le da atención nada más a los viajeros. Se le da atención al público en general. Cualquier persona puede ir, o sea, la clínica está ubicada en el aeropuerto porque es una clínica que normalmente da atención preventiva a los viajeros. Se les dan recomendaciones de viaje, se les aplican vacunas, se hacen otro tipo de tratamientos de prevención y de consultas de tipo preventivo. Pero en este caso, como bien lo dijo el doctor Baruch Díaz, lo que estamos haciendo en este momento es hacer una reconversión de la clínica. Vamos a seguir con los procedimientos de prevención del viajero. Sin embargo, también una parte y todo lo que es la primera parte del día, esta clínica se va a dedicar a darle atención a los pacientes de COVID-19. Entonces, lo que queremos es precisamente detectar aquellos pacientes que puedan tener un potencial riesgo de ponerse graves para que podamos decirles en el momento que tienen COVID-19, hacerles un seguimiento y en el momento que tengan los primeros signos y síntomas detectados por médicos que les van a dar seguimiento, puedan darse un tratamiento en forma temprana. Algo que se ha estado diciendo a lo largo de las conferencias precisamente es que a veces llegan pacientes en condiciones ya muy avanzadas de la enfermedad, llegan muy graves y pues el pronóstico no es tan bueno. Lo que queremos precisamente evitar con esta clínica y con este seguimiento que estamos planeando hacer con los pacientes es, como les decía, un tratamiento integral. Detectarlo, hacerle el diagnóstico por laboratorio, ver cuáles son los factores de riesgo y hacer un seguimiento para poder ver en qué momento se pudiera complicar este paciente. Entonces, nuevamente les vuelvo a repetir, este es un servicio que se da para la población en general, para todos, no nada más a los viajeros, se da a la población en general. Y bueno, aquí hay algunas preguntas que están diciendo algunas de las personas. ¿Se puede asistir a evaluación aunque no vaya a viajar? Y bueno, nuevamente les decimos que sí podemos, sí puede acudir cualquier persona, solamente tienen que entrar, como ya les dijo el doctor Baruch Díaz, a través de la plataforma para ver si tienen síntomas. Recuerden que no pueden llegar de manera así sin cita o no pueden llegar de manera espontánea a la clínica del viajero de la UNAM, ya que se requiere hacer una cita por cuestiones de prevención y de seguridad de todos nosotros y de los pacientes para poder estar preparados, para poder esperar al paciente con caso sospechoso y llevar a cabo todo el procedimiento de manera adecuada. El presentarse físicamente a la unidad no tiene sentido porque no se le va a poder llevar a cabo la toma de muestra ni la evaluación, ya que así no está diseñado el servicio. Así es. Aquí dice también, para pacientes hospitalizados, ¿se puede llevar la muestra a este centro? Bueno, nuevamente, como dijo el doctor Díaz, hay que aclarar que este es un centro de diagnóstico y seguimiento, entonces vamos a dar atención a pacientes que están ambulatorios, no a pacientes hospitalizados, solamente a pacientes ambulatorios que asistan a la clínica. Así es muy importante también diferenciar que este centro de diagnóstico COVID, como su nombre lo indica, es de diagnóstico, entonces es la parte previa precisamente para evitar que los pacientes lleguen ya de manera complicada al hospital y que se detecte de manera temprana a aquellos
pacientes, a aquellas personas que tienen alto riesgo de presentar complicaciones. Los pacientes hospitalizados, bueno, ya cursan con otra etapa de la enfermedad y deberán de seguir las indicaciones del hospital para poder enviar muestras hacia los centros autorizados por parte de la Secretaría de Salud para este camino que es diferente a un paciente hospitalizado a un paciente que se ve de manera externa, ambulatoria, que apenas comienza con signos y síntomas y que tiene, digamos que la capacidad de prevenir las complicaciones a través de saber si cuenta o no con el virus. En efecto, sí hay otros sistemas que se hacen a través del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico. La mayoría de los pacientes que están hospitalizados y que están graves, ellos pueden enviar su muestra al instituto, al INDRE, ¿sí? Ahí es donde les hacen el diagnóstico. Entonces, en el caso de este centro COVID de la Facultad de Medicina en la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, es para otro tipo de población, es precisamente para dar seguimiento y para ver pacientes que pudieran tener algún riesgo de tener alguna enfermedad grave. Ahora, hay otra pregunta por aquí que dice, si tuve contacto con un paciente positivo, ¿cuántos días tengo que tener de aislamiento? Bueno, pues normalmente nosotros, bueno, si ustedes tuvieran, primero hay que definir cómo es que se establece que hubo contacto directo. Normalmente es las personas que hayan estado 15 minutos o más, o incluso menos de 15 minutos, pero de manera física en contacto con el caso confirmado, 2 días antes de que iniciara con los síntomas y los días que haya tenido síntomas hasta la confirmación del caso. Entonces, este es un contacto directo. Ahora, las personas que han estado con una separación de 2 metros de distancia de este contacto, de este caso confirmado, no se define, no entra dentro de la definición de contacto directo. ¿Ok? Entonces, sí entran dentro de la definición de contacto directo, entonces sí, la precaución es estar al pendiente de los signos y síntomas compatibles con COVID-19, que recordemos que uno de los más importantes, aunque no siempre sucede, es la fiebre mayor a 37.8 grados centígrados. Esto quiere decir que de preferencia todos los que hayan estado en contacto con un caso confirmado, contacto directo, deberán de tomarse por lo menos la temperatura un par de veces al día y aparte estar al pendiente de tos seca o algún otro síntoma como falta de energía para hacer las cosas, que es también una sensación muy importante de enfermedad en caso de COVID-19. Y deberán, si tienen signos y síntomas, pues deben de entrar en aislamiento, en autocuarentena voluntaria, por así decirlo, para hasta ver si tienen algún dato de alto riesgo, como puede ser obesidad, como puede ser hipertensión, diabetes, entonces sí, entrar a la plataforma, llenarla para solicitar la prueba, pagarla y entonces ir al centro de diagnóstico COVID-19 que se les indique. Así es, yo creo que podríamos platicar un poco también acerca de cuáles son los síntomas y signos que puede presentar un paciente COVID. Hay que recordar que al inicio de la epidemia era muy importante el contacto epidemiológico o el antecedente epidemiológico de haber viajado a un país donde había una gran cantidad de casos. En este momento que estamos en esta etapa 3 del contagio, que ya es una epidemia en la cual tenemos una transmisión constante y sostenida de casos de COVID-19, hay que recordar que cualquier persona que esté en la calle, cualquier persona que esté en contacto con nosotros puede tener COVID-19. Ahora, otra de las cosas importantes es recordar que hay pacientes asintomáticos, personas que no tienen absolutamente ningún síntoma y que en el momento de estar hablando pueden excretar el virus en la saliva o en el momento de estornudar puede generar aerosoles que pueden estar incluso hasta 3 horas en el aire en condiciones de un cuarto cerrado, caliente, húmedo, pueden quedarse hasta 3 días en superficies como plástico o como metal, puede estar hasta 24 horas en el cartón y puede estar hasta 4 horas en el cobre que está en las monedas. Entonces, estos son como riesgos que puede tener la gente en general
Y entonces ustedes también deben de ver cuál es su riesgo. Si son personas que están saliendo constantemente, que tienen que salir para trabajar, si son personas que utilizan transporte público cuando hay mucha gente, bueno, pues en esos casos, entonces sí es importante pues valorar el riesgo. O hay muchas personas, la gran mayoría de personas en este momento no saben de dónde contrajeron la enfermedad, muchas, ¿sí? Entonces, lo que hay que estar pendientes es si tienen algún signo o síntoma que pueda sugerir que puedan tener COVID-19. ¿Cuáles son? Se los volvemos a repetir. Fiebre, ¿sí? Puede ser dolor de cabeza, dolor de garganta, tos seca. Eso es lo más frecuente y eso es lo que más se ha descrito. Sin embargo, si ustedes empiezan a tener falta de aire, cuando caminan les hace falta aire o tienen dificultad para respirar asociado a la tos, bueno, pues esto también puede ser un cuadro que se está complicando y que pueden tener neumonía. Ahora, hay otros signos y síntomas que se han asociado a COVID-19, como son la falta de poder oler bien, ¿sí? Pierden el olfato estos pacientes o pierden el gusto también. Entonces, estos son como los signos y síntomas que son más característicos de COVID-19 y pues para que toda la población en general estén pendientes de si tienen alguno de estos signos y síntomas, aunque no hayan tenido contacto con nadie positivo, aunque no tengan esa sospecha, pues asistan al centro para ver si tienen esta enfermedad, especialmente si tienen factores de riesgo como son mayores de 65 años, diabetes mellitus, hipertensión, problemas pulmonares crónicos, cardiovasculares o inmunosupresión. Pues básicamente. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué precio tendrá la prueba? Doctor Baruch. El precio, recordemos que este es un servicio autosustentable, eso es muy importante, que con el pago que ustedes hagan, se podrá ampliar la capacidad operativa para ampliar la capacidad de diagnóstico. El precio en estos momentos es de 4,500 pesos e incluye la valoración física, la toma de muestras, el envío, el procesamiento de la muestra y el seguimiento a distancia por los siguientes 14 días. Y bueno, eso es algo muy importante de puntualizar. La mayoría de los laboratorios ofrecen solamente una valoración, bueno, la toma de muestra y entrega de resultados. En el caso de este centro diagnóstico COVID, lo que nosotros quisimos hacer fue dar una valoración integral y un servicio integral que incluye desde el poder detectar cuáles pudieran ser factores de riesgo, el poder detectar si hay alguna posibilidad para que el paciente pueda desarrollar alguna infección grave, el poder detectar mediante PCR el virus en las muestras nasofaríngeas y el poder hacer un seguimiento para que precisamente estas personas que tienen factores de riesgo los podamos detectar en forma temprana y no se compliquen y no lleguen tarde a una atención hospitalaria, que eso es muy importante en este momento. Una característica que hemos observado con esta enfermedad es que tiene una progresión muy rápida. En un momento están bien, de repente empiezan a tener dificultad respiratoria y en cuestión de horas pueden ya desarrollar una inflamación pulmonar severa. Entonces, es por esto que nuestro interés es poder apoyar a la población, sobre todo aquellos de alto riesgo, para que puedan detectar en forma temprana si es que tienen algún signo o síntoma que pudiera, pues, determinar que pudiera tener alguna complicación o que esté empezando a presentar algún tipo de infección grave. Ahora, recordemos también que es muy importante estar al pendiente de aquellos niños y adolescentes que tienen comorbilidades, como hay muchos que tienen, por ejemplo, diabetes o obesidad, y este tipo de factores de riesgo también en niños o pueden ocurrir casos graves si cuentan con factores de riesgo adicionales como obesidad o diabetes. Entonces, también hay que estar al pendiente ante una sospecha, algún contacto directo con algún caso que ya se haya confirmado en la población infantil y juvenil,
que cuente con factores de alto riesgo para presentar complicaciones de COVID-19. Así es, aunque la proporción de niños menores de 19 años es muy baja en las series mundiales, hay que recordar que nosotros apenas vamos empezando con el incremento de casos y el aumento y esa subida de la curva en nuestro país. Actualmente tenemos alrededor de 10,000 casos, pero lo que se ha observado en otros países del mundo, como es Estados Unidos, es que personas menores o personas entre 20 y 50 años que supuestamente no tenían factores de riesgo o que no podían presentar gravedad, se ha observado en Estados Unidos y en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que sobre todo los que tienen obesidad han presentado una complicación importante, han presentado neumonía severa e incluso algunos han fallecido por esta causa. Entonces, el hecho de que sean menores de 65 años no excluye que pudieran tener alguna enfermedad grave. Hay que tomar en cuenta esto que acaba de decir el doctor Baruch, que es muy importante. Incluso menores de 20 años, si es que tienen asma o tienen diabetes o tienen obesidad importante, pudieran también desarrollar algún tipo de enfermedad grave. Entonces, es por esto que a nosotros nos interesa no nada más hacer el diagnóstico, sino hacer el diagnóstico, el seguimiento y detectar posibles signos y síntomas que estén hablando de algún tipo de gravedad en la enfermedad. Entonces, es un servicio que se hace en forma integral entre el laboratorio de investigación en enfermedades infecciosas y entre la clínica de atención preventiva del viajero. Pues, a petición de nuestro señor director, el doctor Germán Fajardo, y que está preocupado por estar dando atención y apoyo a la sociedad en general en estos tiempos de la pandemia. Exactamente. Ahora, también los viajeros que sabemos que muchos viajeros están llevando a cabo viajes esenciales por motivos de logística, por motivos de ayuda humanitaria, por motivos de salud. Profesionales de la salud que están viajando, de algunas otras instituciones como Médicos Sin Fronteras, en fin, otro tipo de personal que está apoyando y está fortaleciendo algunas infraestructuras sanitarias en países de Centroamérica, Latinoamérica e incluso África, que es como va a fluir esta pandemia a este tipo de países con infraestructuras a veces limitadas para dar apoyo a los casos de COVID y por eso también la Clínica del Viajero de la UNAM, de la Facultad de Medicina, está instalando o está contando con este tipo de procedimientos para que aquellos viajeros esenciales que deban de hacer estos itinerarios por motivo de la pandemia COVID-19 tengan la oportunidad de recibir un servicio integral que incluya las consultas previaje, que los asesoren de manera especializada y adecuada en la disminución de riesgos de SARS-CoV-2 y COVID-19 y darle seguimiento durante su estancia en el extranjero y a su regreso también que tengan oportunidad de hacerse este tipo de pruebas de diagnósticos confirmatorios. También así aquellos viajeros que están regresando y que desarrollen síntomas y signos de enfermedad que puedan acudir, también solicitar a través de la plataforma de internet, es muy importante antes de acudir, este tipo de servicio para poder llevar a cabo el seguimiento post-viaje. Así es. No sé si tengan alguna pregunta del auditorio. Aprovechen, ya estamos resolviendo preguntas, ya se acabaron las preguntas que hemos resuelto, entonces si quieren preguntar algo más, este es el momento. Bueno, si no, mientras les vamos platicando cómo va la pandemia y cómo van los números en otros lados, cuáles son... según un estudio que acaba de salir, el porcentaje de personas que han dejado de moverse en México es alrededor del 70%. Antes era alrededor del 60%. ¿Cómo se puede ver esta movilidad? A través de Apple, ¿sí? que tiene
un registro de todas las personas a través de sus celulares, ellos pueden hacer cálculos de cuánta gente se queda dentro de sus casas y cuánta gente se ha estado moviendo. En México lo que se ha descrito es que inicialmente empezamos con un 40-50%, después cuando fue lo de la sana distancia que se declaró, pues llegamos hasta un 55% y en este momento que ya se ha declarado la fase 3, hemos llegado a alrededor de un 70% aproximadamente, ¿sí? Esto es muy, muy importante saberlo porque, como ustedes saben, entre menos cantidad de personas se estén moviendo, hay menor contacto y por lo tanto hay menor contagio. Sin embargo, a pesar de todas estas medidas, en este momento hay una gran cantidad de pacientes, como ustedes saben también, a través de los comunicados que se hacen todos los días y pues a través de la prensa también nos vamos enterando del número de casos que hay ya en los hospitales COVID. ¿Cuál es el problema en el momento en que llega un paciente COVID a una hospitalización o a terapia intensiva? Cuando, a diferencia de, por ejemplo, la influenza o a diferencia de otros padecimientos pulmonares graves, por lo general el tratamiento es alrededor de 7 días, 10 días y el paciente se puede ir a casa. En el caso de COVID, lo que hemos visto es que empieza primero con un cuadro gripal en los primeros 5 días a 7 días. Los siguientes 7 días pueden desarrollar un cuadro de neumonía en el cual necesitan tratamiento con oxigenoterapia en el hospital, con varios tipos de procedimientos y tratamientos ya estandarizados en el protocolo. Y lo que se ha visto es que después de este periodo, que es también más o menos de 7 días, pueden presentar el síndrome respiratorio agudo severo, en el cual ya hay una tormenta de citocinas, una inflamación pulmonar muy importante, y este periodo de tratamiento en el cual se tiene que intubar a un paciente, se le dan anticoagulantes, se les da en muchos lugares la hidroxicloroquina, se les da soluciones, se tiene que dar ventilación mecánica pulmonar y un tratamiento de terapia intensiva importante, pues esto lleva otros 10 a 14 días. Entonces, el problema en este momento, precisamente, es que hay pacientes que están muy graves, que ya están en la terapia intensiva, que ya tienen un respirador, que probablemente estén los siguientes 14 días con el respirador y son hospitalizaciones muy prolongadas. Entonces, esto hace que los pocos ventiladores o el número de ventiladores que tengamos, pues van a estar ocupados durante un largo periodo de tiempo. Entonces, es muy importante que la gente entienda esto porque en este momento, con el distanciamiento social, podemos evitar que siga aumentando el número de casos en nuestra ciudad, que ahorita en México, este es el epicentro. Somos una de las ciudades que tiene un mayor número de casos, junto con Baja California. Y entonces es muy importante volver a enfatizar que las personas deben de tratar de quedarse en su casa lo más que puedan. Pero como ya habíamos mencionado antes, hay personas que están saliendo constantemente o que tienen que salir por cuestiones de trabajo. Entonces, estas personas deben de tener mucho cuidado y tomar todas las precauciones. ¿Cuáles son las precauciones? No sé si el doctor Baruch nos quiere hablar un poquito de las precauciones. Personas que salen a trabajar. Sí, las personas que salen a trabajar y tienen la necesidad de continuar con sus labores, es muy importante que salgan bien preparados. La primera cosa es si cuentan con alcohol gel al 70%, que ya se puede encontrar incluso en algunos supermercados nuevamente y afortunadamente porque hubo un periodo en el que estuvo agotado. En estos momentos ya hay reabastecimiento de las botellas de alcohol gel en presentación individual, por lo que sí vamos a salir a nuestro trabajo, necesitamos portar una botella de alcohol gel que nos ayude a estarnos desinfectando las manos constantemente. Recordemos que si vamos a ocupar el transporte público, es muy importante colocarnos un cubreboca, un tapaboca,
Acuérdense que también existe una técnica adecuada para colocar y para retirar el cubreboca. Esto es muy importante porque si no puede funcionar de una manera contraria al uso del tapaboca. Entonces, para colocarnos un tapaboca, lo primero que debemos de hacer es desinfectarnos las manos con nuestro alcohol gel. Después, solamente tocarlo de los listones o de la parte que va alrededor de nuestras orejas y colocárnoslos. Una vez que nos los coloquemos, nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, estarnos tocando la cara, sobre todo los ojos o la superficie del cubreboca, porque el cubreboca, la mayor parte de sus funciones es para evitar que la saliva que nosotros expulsamos al hablar, en caso de que seamos contagiosos, contagia a otro tipo de personas, porque la mayor parte de las gotas de saliva son grandes y se pueden quedar en el cubreboca. Y la otra es que puede llegar a atajar algunas gotas de saliva o algunas macrogotas que se lleguen a quedar pegadas en el tapaboca, en la superficie externa, y entonces si nosotros nos manipulamos el tapaboca, pues estamos tocando, podemos tener el riesgo de tocar, de entrar en contacto con estas partículas virales y bueno, inoculárnoslas en los ojos, que son los únicos que deben de estar destapados. El tapaboca, recordemos que debe de tapar nariz y boca. Y si nosotros vamos a estar tocando también en el transporte público después de entrar, los tubos, ¿no? Los tubos de acero inoxidable, los asientos de plástico, esos son y se consideran contaminados. Recordemos que a pesar de que las autoridades han anunciado que se van a sanitizar más frecuentemente este tipo de cabinas, de todas maneras no lo sanitizan cada que sale y entra una persona. Entonces, debemos de estar conscientes que cada que tocamos un pasamanos, cada que tocamos un barandal, cada que tocamos un tubo para sostenernos y no caernos del transporte público, del asiento, debemos de evitar tocar nuestras manos. Al momento de salir, nuestra cara, nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca. Al momento de salir, hay que desinfectarnos las manos, esto es muy importante, para asegurar que nuestras manos estén limpias antes de retirar el cubreboca, ¿ok? Entonces, estas serían como recomendaciones para el uso del transporte público. Sabemos y estamos conscientes, porque también nosotros usamos el transporte público, entonces, que no es posible a veces evitar una sana distancia, o respetar la sana distancia de 2 metros de distancia, porque pues por las condiciones de la cabina de un vagón de metro o de un vagón del Metrobús, pero este tipo de medidas pueden ayudar bastante bien a disminuir el riesgo de contagiarse o de contagiar a otros. También es muy importante que si nosotros nos vamos a meter al metro, por ejemplo, que tiene muchos vagones, seleccionamos o prefiramos los vagones con una menor cantidad de gente. Esto quiere decir no nos quedemos justo a la entrada de las escaleras de donde bajamos para subirnos al metro, sino nos repartamos en los vagones a lo largo de todo el tren para que podamos disminuir la cantidad de personas que estamos o permanecemos en un mismo vagón. Si nosotros vamos a estornudar o vamos a toser, es importante cubrirnos con el ángulo interno del codo o del brazo, ¿no? Nuestra boca y nuestra nariz para evitar que las partículas que expulsemos puedan alcanzar una distancia considerable que pueda llegar a contagiar a otra persona o se puedan depositar, si nosotros nos cubrimos con nuestra mano, en los tubos, en los asientos y en otras superficies que pudieran llegar a tocar otras personas. ¿Ok? Hay varias preguntas acerca de si se usa el cubrebocas, no se usa el cubrebocas. Primero decían que sí, después decían que no. Yo creo que el doctor Baruch ya ha aclarado bastante bien cuál es el uso correcto del cubrebocas. ¿Por qué en un principio se decía que no? La Organización Mundial de la Salud tiene una postura de no se debe de usar el cubrebocas. Y eso fue lo que empezaron a decir al principio de la epidemia. Pero después empezó a surgir una gran cantidad de información acerca del cubrebocas y se empezaron a hacer estudios específicos con personas infectadas con virus. Y lo que se vio es que aquellas personas que tienen una infección viral, en el momento que se ponen el cubrebocas, la cantidad de virus que pueden estar excretando hacia el exterior es mucho menor.
Entonces, sí disminuye en forma importante el número de virus que yo estoy sacando hacia el exterior, el el ambiente. exterior, ¿no? Hacia el aire. O sea, yo puedo estar generando gotas de aerosoles que pueden tener virus. Como este virus específicamente no sabemos si alguien tiene o no tiene la infección porque puede presentarse en forma sintomática, lo que estamos tratando de hacer con el cubrebocas precisamente es, si yo hablo, si genero gotas de saliva que tengan el virus, yo en ese momento cuando traigo el cubrebocas evito que la persona que está alrededor de mí, sobre todo en estas condiciones en que hay una gran cantidad de personas muy juntas como los transportes públicos, disminuye la posibilidad. Entonces, el cubrebocas en realidad no es para que yo no me contagie, sino es para evitar que los demás se contagien. Y si todos traen cubrebocas, el porcentaje o la probabilidad de contagio es mucho menor. Entonces, siempre y cuando, como ya les dijo el doctor Baruch, lo utilicen de forma correcta. Aquellas personas que traen el cubrebocas hasta aquí, o sea, que traen el cubrebocas en la parte de atrás, por debajo de la nariz, pues ese no funciona. Tampoco funciona en aquellas personas que se están tocando constantemente el cubrebocas en la parte de adelante. O sea, no hay que tocarse la cara, no hay que tocar el cubrebocas, lavarse las manos constantemente y seguir todas las recomendaciones de higiene que se tienen que seguir. Eso es muy importante. ¿Hay uno que pueda ser transmitido de manera efectiva hacia otra especie? Deben de pasar muchos intentos y deben de suceder varias mutaciones considerables del virus para que mejore su capacidad de contagiar a otras especies animales. En este caso, en China, en el área central de China, se detectó que a mediados de diciembre un animal que todavía no se sabe cuál es exactamente, estaba transmitiendo a través del contacto directo en los mercados donde vendían animales vivos y mucha gente entraba a contacto directo con los animales vivos y muertos también, recién muertos. El virus pudo estar en contacto con este tipo de otras especies como son los humanos y entonces saltar varias veces y mutar hasta que fue efectiva esta mutación y pudo contagiar a los humanos y pudo contagiar a otros humanos entre sí. El proceso no se aplica de manera contraria. Recordemos que ahora el virus puede infectar a otras especies, a otros animales, pero en este momento el virus no es capaz, hasta el momento, de esa especie otra vez contagiar entre especies y a los humanos nuevamente. Entonces, hay que estar tranquilos. Afortunadamente, el virus no ha tenido esa capacidad de contagio de una especie como un gato puede ser a los humanos. Entonces, realmente incluso no es capaz de reproducirse de manera eficaz, de manera efectiva en los gatos de tal manera que los pueda llegar a enfermar o matar, ¿no? Simplemente es la presencia del virus ahí, todavía no desarrolla ningún signo y síntoma de enfermedad. Hay que estar al pendiente, pero hay que estar tranquilos que, en efecto, si nosotros tenemos la presencia del SARS-CoV-2 a través de una prueba confirmatoria o tenemos la sospecha de estar enfermos de COVID-19, es importante que el aislamiento incluya no solamente el aislamiento de humanos, también el aislamiento de nuestras mascotas, porque pues ellos también son seres vivos y necesitan estar lejos de las personas enfermas. Sí, respecto a eso quisiera yo nada más comentar y agregar que, como ustedes saben, el SARS-CoV-2 puede infectar a felinos. Hubo una noticia de los tigres y leones del zoológico de Nueva York que fueron infectados por los cuidadores. Entonces, lo que se ha visto con las diferentes especies es que los caninos no se infectan, los felinos son los que hasta ahorita han demostrado que sí se pueden infectar, pero como bien mencionó el doctor Baruch, no se ha podido detectar que un felino pueda contagiar a los humanos, en este caso específicamente, pero sí hay la posibilidad de que los humanos puedan contagiar a los felinos.
Entonces, aquellas personas que tengan algún tipo de mascota, sobre todo si son felinos, pues si ya tienen el problema de COVID-19, sí es importante que se aíslen y que no estén en contacto con sus mascotas por esta potencial posibilidad de que se puedan infectar. Por lo menos los 14 días, que es cuando los humanos están excretando el virus. Exactamente. Aquí hay otra pregunta que dice: buenas tardes, doctores. Comparar los datos epidemiológicos de México con los de otros países puede orientarnos a un pronóstico en la población en las próximas semanas. Pues yo creo que ojalá tuviéramos todos una bola mágica donde decir qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Lo que hemos podido observar en otros países es que el efecto del distanciamiento social sí se puede dar, sobre todo en aquellos países en los que se empieza un distanciamiento social temprano y que es obligatorio para toda la población. Han logrado aplanar la curva, incluso pues acabar con esta transmisión en sus países. ¿De dónde estamos hablando? Pues de China, que hicieron una contención muy importante, cerraron todas sus fronteras, cerraron todo y toda la gente se fue a su casa. Estamos hablando también, por ejemplo, de Singapur, de Corea, en donde han hecho este aislamiento en forma temprana y ha disminuido el número de casos. Y pues hay un artículo muy interesante que acaba de salir en el que lo que están haciendo es una comparación en el número de casos en América Latina. ¿Qué es lo que dice este artículo? Que, por ejemplo, países como México y como Brasil, que son de los más grandes en América Latina, tienen una política de distanciamiento social que es algo, o sea, que no es obligatoria, que se invita a toda la gente a que se quede en casa. Sin embargo, hay un porcentaje de la población que se sigue moviendo. Y hacen una comparación con algunos países como Chile o como Costa Rica o como otros países que han empezado estos programas de distanciamiento social, pero en forma obligatoria y temprana, y la curva de crecimiento pues sí es mucho más lenta. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro país? Yo creo que esto depende también del número de gente que pueda lograr hacer este distanciamiento social y el porcentaje de la gente que tengamos moviéndose en el país. Como ya habíamos pues platicado anteriormente, hay mucha gente que tiene la necesidad de seguir saliendo para trabajar, para poder seguir teniendo recursos para mantenerse, para comer, etcétera. Pues dependiendo del porcentaje que se esté moviendo, va a ser el porcentaje o la cantidad de personas que podamos tener con infecciones graves, el número de casos y pues este incremento o comportamiento de acuerdo a esto, ¿no? Básicamente. Ya nada más mencionar de esta última pregunta de usar o no cubrebocas, nos dicen que sí, luego que no. ¿Dónde podemos encontrar estudios? Recordemos que muchas de las políticas que se van implementando conforme transcurre la pandemia, desde el inicio hasta la fecha, se han tenido que cambiar y han tenido que actualizar porque es un virus completamente nuevo. Entonces, muchas de las cosas que estamos conociendo y estamos actualizando son dependiendo de la evidencia científica que se va obteniendo de otros países que ya están o en fases ya muy avanzadas de la pandemia o incluso como China que ya está comenzando a salir y están empezando a ver evidencia de que puede haber otras oleadas. Entonces, toda la información, sí, sin lugar a dudas, a veces va a llegar a ser confusa y controversial precisamente por esta actualización constante de datos y nuevo conocimiento científico que se va a ir desarrollando conforme sepamos más y conozcamos más a este virus. Sin lugar a dudas, lo más importante es mantenernos actualizados y al pendiente de cómo va evolucionando las medidas preventivas, las recomendaciones,
en las fuentes confiables, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, como es la Facultad de Medicina, y también en otras fuentes confiables de instituciones como la Secretaría de Salud u otras instituciones a nivel mundial. Eso es lo más importante, mantenernos actualizados. La información controvertida con el uso del cubreboca ya la abordamos, creo, de manera muy importante. Solamente quisiera hacer un último comentario con respecto al uso del cubreboca, que es, recordemos que la Organización Mundial de la Salud está diseñada para emitir recomendaciones desde un enfoque, desde un punto de vista global, que tiene que tomar en cuenta todas las condiciones de los principales estados miembros del mundo. Y sabemos que hay países con muy poca infraestructura sanitaria, con muy pocos recursos que puedan llegar que les permitan asegurar incluso cubrebocas para su personal de salud. Y hay muchos otros países como Europa, los europeos, Norteamérica, en donde los recursos son suficientes como para asegurar el abasto de cubreboca a través de compras consolidadas en la mayoría de su población. Entonces, mucho de las recomendaciones de las políticas y de las recomendaciones a nivel nacional y comunitario van a depender del entorno más inmediato de nosotros. Si la Ciudad de México puede asegurar un abasto de los cubrebocas en su personal más necesitado, que son el de más alto riesgo, bueno, entonces ya puede implementar este tipo de medidas, que es el uso obligatorio en el transporte público. No así un país como por ejemplo, como Perú o como Ecuador, en donde pues la capacidad del Estado puede llegar a ser limitada para asegurar el abasto de los cubrebocas a su personal de salud, y por eso no puede implementar este tipo de medidas masivas de uso de cubreboca. Entonces, la recomendación aquí sería mantenernos informados y actualizados en las fuentes confiables de información para estar actualizando también nosotros nuestras medidas de prevención. Así es, pero... Ahí está pues, el sitio web del COVID-19 de la Facultad de Medicina. Exactamente, algo que quería puntualizar es no se dejen llevar por noticias falsas, no hagan caso de todo lo que está circulando en las redes porque hay muchas cosas que no son ciertas. Hace algunos días empezó a circular notas de voz de una doctora italiana y de médicos mexicanos, y toda la gente estaba muy preocupada por la coagulación intravascular diseminada. Esto es un proceso que ya se sabe que padecen los pacientes con el SARS-CoV-2, con COVID-19. De hecho, los primeros protocolos de tratamiento para pacientes graves dictan precisamente el uso de enoxiparina, que es un tratamiento para disminuir la coagulación, o son anticoagulantes que se ponen en forma temprana precisamente por este proceso. Entonces, no se dejen llevar por falsas noticias. Esto es algo que ya se sabe que pasa en estos pacientes, ya está ya siendo atacado o tratado en forma temprana dentro de los protocolos que se utilizan en todo el mundo, y también incluso en México, en varios hospitales también usan ese tratamiento. Entonces, este es un ejemplo de cómo las noticias falsas pueden llevar a diferentes problemas y una apreciación diferente, ¿no? Porque estas noticias falsas dicen que no hay un daño pulmonar, que lo que pasa es que hay una coagulación intravascular diseminada, y pues no es así. Lo que pasa es que sí hay un daño pulmonar, pero además hay una coagulación intravascular diseminada, además hay alteraciones renales, hay alteraciones a nivel del hígado, puede haber alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cada día vamos aprendiendo un poquito más acerca de esta enfermedad, y pues, como ya dijo el doctor Baruch, es muy importante consultar aquellos sitios que son oficiales y donde se sube información verificada y consensuada por personas que son expertas en el tema. Entonces, ahí tenemos uno que es el de la Facultad de Medicina, que es COVID-19, FACMED UNAM MX, y también existen otros como la Secretaría de Salud, como la OMS, como el CDC, y otros medios que son datos verificados, que son verídicos, y no se dejen llevar por las noticias falsas y lo que está circulando en las redes. Entonces, pues creo que ya se nos acabó el tiempo. A ver.
Sí, son las 13:01, ¿no? Sí, son las 13:01. Sí, así es. Pues solamente nos resta agradecer a todo el público por haber escuchado esta transmisión en vivo de Facebook Live de la presentación del Centro de Diagnóstico COVID-19, que está a cargo del doctor Baruch Díaz Ramírez y de su servidora, la doctora Rosa María Wong Cheu. Y bueno, entre esta sinergia entre el laboratorio y la clínica, estamos ofreciendo un tratamiento y diagnóstico integral para la población en general. Les agradezco mucho por su atención y pues muchas gracias.